amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Los saluda Paola Pejovés y en el análisis Farid Cajati. Vamos a hablar primero del Estado Islámico. Bueno, con sus videos ahora es un líder del Frente al-Nusra, ¿no? Buenas tardes. Aunque parezca extraño decir esto, la brutalidad de estos videos es una buena noticia porque es un intento de amedrentar a no solo los enemigos, sino a los propios correligionarios que están empezando a desertar. Ese es un mensaje, ¿no es cierto? Muy bien, nosotros vamos a comentarles que el Estado Islámico ha decapitado al líder del Frente al-Nusra, brazo armado de Al-Qaeda en Siria, mientras que los residentes de la ciudad de Alepo son rescatados después de que las fuerzas leales a Bashar al-Assad realizaran bombardeos contra ISIS. El Estado Islámico está librando una lucha intensa no solo contra rebeldes sirios, las fuerzas del régimen y la coalición de Occidente, ahora también con otras formaciones terroristas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el Daesh ejecutó públicamente a un dirigente del rival Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, como consta en un video difundido por la ONG. El militante de la filial siria de Al-Bara al-Arki fue llevado hasta una plaza de la ciudad de Raqqa, al noreste del país, donde de rodillas ante decenas de civiles fue decapitado con una espada. Pese a que el Frente al-Nusra y el Estado Islámico provienen de la misma formación, Al-Qaeda, sus diferencias se han acrecentado con la delimitación del campo de acción de ambas agrupaciones entre Siria e Irak. Lo cierto es que esta rivalidad afecta directamente a la población civil. Este domingo, decenas de civiles fueron rescatados entre los escombros en el barrio de Kalaset, en la ciudad siria de Alepo, después que bombardeos aéreos de las fuerzas leales a Bashar al-Assad contra los yihadistas impactaran las residencias de la zona. En un video amateur difundido por la agencia de noticias Reuters, se muestra el momento en el que son salvados al menos 5 civiles, incluidos un anciano y un bebé. El intento por impedir el avance yihadista también frena el trabajo de asistencia en la zona. La ONG Médicos Sin Fronteras advirtió que los recientes combates entre rebeldes en el norte de Siria amenazan con el cierre de hospitales y las labores de ambulancia. A esto se suma que el Daesh habría bloqueado el paso de Tel Kará, cerca de la frontera con Turquía, para impedir el traslado de combustible a las zonas en manos de milicias rivales. Y es que tras perder el control de la fronteriza Tel Aviv, el Estado Islámico busca proyectar una imagen de fortaleza. Según el Observatorio Sirio, los extremistas habrían colocado explosivos en la ciudad monumental de Palmira, considerada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con los datos recogidos por los habitantes de la zona. Para el director de Antigüedades y Museos de Siria, Mahmoud Abdelkarim, esto significaría un mal augurio que se expresa en el intento de los terroristas por recuperar el dominio de la zona y destruir las ruinas históricas que se encuentran allí y que forman parte del legado de Siria. Muy bien, y vamos a empezar pues en el análisis. ¿Por qué? ¿Qué busca el Estado Islámico declarándole la guerra al Frente al-Nusra? Bueno, solo quisiera aclarar que además de un militante del Frente al-Nusra, asesinaron públicamente y luego colgaron en postes a 3 de sus propios militantes, porque ya hay casos de deserción digamos, la brutalidad y el carácter público de las ejecuciones tiene como propósito, más que castigar a los presuntos desertores, amedrentar a posibles desertores en el futuro, ¿no? En el caso de al-Nusra, lo que hay que tener en cuenta es que al-Nusra era la rama siria de Al-Qaeda, y lo sigue siendo, y de hecho lo que ahora solemos denominar Estado Islámico se autodenominaba Al-Qaeda en Irak. Cuando muta en ISIS y luego Estado Islámico, la dirección central de Al-Qaeda, al mando de Ayman al-Zawahiri, le ordena a esta organización no realizar acciones en Siria y solo actuar militarmente en Irak. Y esta organización, que ya había mostrado, digamos, su rebeldía respecto al mando central, primero por el tema del asesinato de civiles musulmanes y luego por autodenominarse Estado. Sabemos ahora que Osama Bin Laden estaba contra la creación de un Estado, al menos por ahora. Además de eso, terminan de romper con Al-Qaeda cuando deciden que ya no son Al-Qaeda en Irak, sino ISIS, y empiezan a actuar ya no solo en Irak, sino también en Siria. Entonces ahora más bien Al-Qaeda en Siria, o sea, el Frente al-Nusra, está aliado a otros grupos insurgentes, aliados a Occidente y Arabia Saudita, curiosamente, está enfrentado, junto con estos grupos, a la vez al régimen sirio
y al Estado Islámico. Claro, pero sobre todo esta decapitación pública, ¿no? Y el video es para decir, bueno, aquí mandamos nosotros, ¿no? ¿No? Es un mensaje más, sobre todo de marcando territorios, se puede decir, ¿no? Sí, es lo que, bueno, digamos, es el método que usaba Gengis Khan, ¿no? O sea, por donde yo paso no queda piedra sobre piedra. Quien se meta conmigo puede esperar lo peor. Claro, pero sobre todo, ¿cómo está evaluando la situación y el avance o no del Estado Islámico hasta el día de hoy? La situación en Irak debería en principio ser más sencilla que la situación en Siria. ¿Por qué? Porque en Irak todos los grupos armados están unidos en su animadversión al Estado Islámico. Pueden tener, digamos, rivalidad entre ellos, pero su principal enemigo en este momento es el Estado Islámico. Y todos los actores externos que pueden apoyar a distintos grupos armados en Irak por razones propias, al menos coinciden en que por ahora su principal enemigo es el Estado Islámico. Ese no es el caso en Siria, donde, digamos, por un lado está el régimen que combate contra una coalición de milicias de la que forma parte el Frente al-Nusra, pero también el Ejército Libre Sirio, apoyado por Estados Unidos, y por otro lado el Estado Islámico, y estos tres grupos están en una billar a tres bandas, o sea, a veces pelean aliados dos de ellos contra el régimen, los grupos insurgentes, luego pelean entre sí, luego el Estado Islámico pelea nuevamente contra el régimen y los actores externos apoyan a distintas partes aquí que a su vez están en conflicto entre ellas. Eso no está ocurriendo en Irak. Pero, por ejemplo, estaba yo leyendo que es el que fue identificado como verdugo del Estado Islámico, el yihadista llamado John, no estaría en Siria, en Irak, y que habría huido a Libia. Estamos hablando que también es un frente que se está abriendo mucho más, o sea, es peligroso, resulta peligroso y puede haber la misma situación, por ejemplo, que Irak o Siria. Sin embargo, el mero hecho de que ya no esté en Siria o Irak es señal de que las papas queman, porque él se convirtió en la cara visible del Estado Islámico en un lugar no determinado del territorio que controlan entre ambos países. También es cierto, sin embargo, que el Estado Islámico está creciendo en Libia. Lo único bueno que se puede decir de la situación en Libia es que queda claro que de haber un acuerdo para compartir el poder entre los principales grupos armados que sustentan a los dos gobiernos que existen en este momento en ese país, podrían, actuando como una fuerza unificada, derrotar con relativa facilidad al Estado Islámico, porque a diferencia de otras partes, en Libia no queda claro que tengan ni una geografía accidentada que los pueda ayudar a ocultarse, ni sectores de la población que los apoyen. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Al menos 2 muertos y 21 personas heridas ha dejado un atentado con coche bomba en el Parlamento de Afganistán. El secretario general de la OTAN ha condenado el ataque talibán. Un ataque talibán sorprendió al presidente del Parlamento Nacional, Abdul Rauf Ibrahim, y otros políticos cuando estaban por oír a Mohamed Bazoum Staidzi, candidato a ministro de Defensa al este de Kabul. Todos los diputados presentes resultaron ilesos. Según un portavoz de la policía, un kamikaze hizo estallar un coche bomba frente a la entrada de la Cámara Baja, matando a 5 civiles e hiriendo a otras 31 personas. Aprovechando la gran nube de humo negro como efecto de la detonación, unos 6 combatientes intentaron ingresar al interior del Parlamento, pero fueron contenidos por las fuerzas de seguridad, iniciándose un tiroteo en las inmediaciones. Un coche bomba estalló cerca de la puerta del Parlamento y unos 6 insurgentes intentaron ingresar al edificio. Nuestras fuerzas de seguridad se resistieron y le cerraron el paso. Los 6 insurgentes han sido abatidos. A través de Twitter, los talibanes reivindicaron el ataque. Varios mujahidines han ingresado al Parlamento. Se está produciendo combates, escribió el portavoz habitual, Zabihullah Mujahid. Desde Bruselas, el secretario general de la OTAN condenó este nuevo atentado terrorista contra la sede del Parlamento e hizo hincapié en que los aliados continuarán apoyando a las fuerzas afganas. Vamos a seguir apoyando a las fuerzas de defensa y seguridad afganas en el largo plazo. Ellos enfrentan retos considerables. Condeno enérgicamente el ataque contra el Parlamento afgano. Se trata de un ataque a la democracia.
Al menos 12.500 soldados de la OTAN se encuentran combatiendo en Afganistán para prestar apoyo a las Fuerzas Armadas en su lucha contra los talibanes, quienes han iniciado hace unas semanas una ofensiva de primavera en varias provincias del país, atentando principalmente contra la policía, el ejército y recintos frecuentados por extranjeros. Muy bien, realmente increíble esas imágenes y se veía inmutable, ¿no? El presidente del Congreso de ese Parlamento, en el cual, bueno, mantiene en realidad la forma, ¿no? Pero sí, está que se cae todo alrededor. Sí, trata de calmar además a los congresistas, pero era obvio que había que, por razones de seguridad, evacuar el recinto. Ahora, este es el modus operandi del Estado Islámico. Una de las paradojas aquí es que los talibanes existen antes que el Estado Islámico, pero incluso antes que Al-Qaeda, pero en el fondo las tácticas operativas talibanes son copiadas de lo que ocurre en Irak. En el caso de Irak, uno de los modus operandi del Estado Islámico es precisamente este. Lanzas coches bomba o atentados suicidas, no necesariamente coches, y claro, las fuerzas de defensa no pueden saber de inmediato si solo es un atentado suicida o son varios, si solo son atentados suicidas o luego viene un operativo comando, y aprovechando, digamos, el desconcierto inicial tras el atentado suicida, se lanza el operativo. En este caso, la buena noticia es que no logran penetrar al Congreso, que era el propósito, y son abatidos antes de alcanzar su objetivo. Claro, pero vemos que son pues suicidas, en los cuales son ataques suicidas, pero que en realidad ese tipo pues de situación, de ataques y de violencia la vive la población en general, ¿no? Bueno, además en zonas rurales el talibán está avanzando, digamos, aprovechando el retiro progresivo de las fuerzas aliadas de Estados Unidos, incluyendo las propias tropas norteamericanas. El talibán está empezando a avanzar, curiosamente en un momento en el que se habla de la posibilidad de una negociación con el gobierno, pero es este tema de cuando hay una negociación se presume que las partes están buscando la paz. El tema es que cada quien busca la paz en sus propios términos, no la paz como un fin en sí mismo. O sea, Farid, estamos hablando que eso va a aumentar, porque ya si llegan hacia el Parlamento, que estamos hablando qué tipo de violencia se puede esperar, o no qué es lo que necesariamente, este parece, digamos, por el número de fuerzas involucradas, era altamente improbable que lograran el objetivo de capturar el Parlamento. Si eran menos de una docena, entonces más bien parece enviar el mensaje de que no solo están avanzando en zonas rurales alejadas de la capital, sino que pueden lanzar ataques virtualmente donde les plazca en cualquier centro de poder, incluyendo en la propia capital. Claro, incluso, bueno, claro que los líderes, y es una suerte que no haya pasado nada en el Parlamento de Afganistán. Bien, les contamos que la actriz estadounidense Angelina Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados,